Muy buenas noches, queridos hermanos. Saludos desde Costa Rica. Saludos del equipo de CLIR, Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Y de parte personal, es un gran placer y privilegio acompañarles por este medio en un tema realmente que es importante. ¿Qué tiene que decir la Iglesia ante las circunstancias que estamos pues sobrellevando en medio de pandemias, en medio de cierres? Desconozco específicamente cómo están las condiciones sociales en Quintana Roo, pero en Costa Rica pues ahí estamos todavía con medios cierres, ya aflojando un poquito. Aún las iglesias no pueden reunirse completamente, pero ha sido muy duro y económicamente el país ha sufrido muchísimo. Así que me imagino que muchas de las mismas cosas están pasando. Y hay individuos y posiblemente miembros de nuestras mismas iglesias y también vecinos nuestros, la sociedad alrededor, que quiere saber y necesita saber qué dice la iglesia, qué tiene que decir la iglesia. Después, al final, habrá un espacio para preguntas y con muchísimo gusto podemos presentar las preguntas. También compartiré algunos libros de recursos que posiblemente les sirva en sus iglesias. CLIR está dedicada a apoyar la iglesia, la congregación con materiales teológicos, didácticos, y nosotros tenemos cosas que posiblemente les interesa. Simplemente quiero que noten Facebook y YouTube y la página de CLIR. Aquí están los datos, el hermano Toniel también los tiene, se los puede enviar por medio del WhatsApp. Están todos los recursos de CLIR disponibles para todos ustedes. Y este mes estamos enviando gratuitamente el boletín. Está a color. Normalmente no lo imprimimos a color, pero digitalmente se pudo. Entonces ese boletín va a estar disponible para todos y esperamos, se trata de la pandemia y esperamos que sea de bendición. Entonces, para esta conferencia es la segunda conferencia sobre qué respuesta puede tener la iglesia ante la pandemia. Y estamos partiendo de Salmo 90, hermanos, un salmo bien conocido de todos. De hecho, mi congregación estamos en proceso de memorizar todo el salmo. Y Salmo 90 empieza con un versículo muy importante. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ese término refugio implica de que el pueblo de Dios mora dentro de las paredes, de los muros de la fortaleza de Dios. Un refugio no es refugio de lejos. Un refugio, para que sea Dios nuestro refugio, quiere decir que estamos dentro de la protección de Dios. Ahora, muchas veces cometemos un error, hermanos. Ofrecemos el refugio de Dios, la paz de Dios, el apoyo de Dios de manera incorrecta. No solo de manera superficial, sino de manera incorrecta. Nos brincamos los pasos que la Biblia establece. Y para que Dios sea nuestro refugio, y termina con versículo 17 diciendo, pidiendo que Dios confirme la obra de nuestras manos. Para que eso sea cierto, hay varias cosas muy importantes. Primero, Juan Calvino comenta sobre este salmo diciendo, la prueba de estar loco es andar por la vida sin pensar en su destino final. La prueba de estar loco es andar en la vida como si usted no tuviera un fin algún día delante de Dios. Me gustan los reformadores. A veces decían las cosas así como se tienen que decir.
Y para que Dios sea nuestro refugio, hermanos, Moisés nos enseña lo que debemos saber. Lo primero, en primer lugar, lo que tocamos el lunes pasado, debemos conocer a Dios como creador. Y no vamos a pasar tanto tiempo en porque lo tocamos el lunes pasado. Pero Moisés dice, antes que naciesen los montes y tú formaste la tierra y el mundo del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es creador, soberano, eterno y poderoso, más poderoso que las mismas montañas, porque Él las hizo. Entonces, hermanos, caminando hacia poder presentar a un Dios refugio, en pandemias o sin pandemias, que siempre necesitamos refugio. Para que podamos presentar al Dios refugio, es necesario que la iglesia presente al Dios creador, soberano, todopoderoso. Y voy a leer de nuestra confesión de fe, y Clear imprime esta edición y ahorita se lo presento. Nuestra confesión de fe en el primerísimo capítulo, el primerísimo párrafo, dice que conocemos a Dios creador por dos medios, la revelación natural y la revelación especial. Cito, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad. Por tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diferentes maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia por medio de las Escrituras. Nosotros tenemos los montes que testifican de Dios, y tenemos la Biblia que dice, en el principio creó Dios todo, los cielos y la tierra. Cuando nosotros nos comparamos, es que es necesario compararnos con ese Dios. Y cuando nosotros nos comparamos con ese Dios, ¿cómo quedamos, hermanos? Versículo 5. Bueno, primero, por 1000 años delante de los ojos es como el día de ayer. Dios es eterno. Él está fuera del tiempo, por encima del tiempo. Versículo 5. Los arrebatas como con torrente de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Cuando nos comparamos con el Dios poderoso, soberano y eterno, ¿cómo somos, hermanos? Nosotros somos como la hierba. Dice Moisés en versículos 9 y 10, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántas personas viven sus vidas como si fueran a vivir para siempre? Para los seres humanos, hermanos, 70 años, 80 años tenemos un decir, ¿verdad? Toda una vida. Decimos toda una vida. Claro, 80 años para nosotros es largo. Y para Dios 1000 años es como el día de ayer, nada más. Es necesario que nosotros nos comparemos para comprendernos a nosotros mismos. Yo no sé si en México todavía ponen epitafios, ¿verdad? En los cementerios. Pero en algunos lugares todavía los cementerios le escriben epitafios en las piedras, ¿verdad? Cuando nosotros muramos, hermano,
Cuando nosotros muramos, Dios permanece. Cuando nosotros muramos, su mundo permanece. ¿Y qué es lo que quedará de nosotros? Versículo 17 dice, solamente lo que Dios confirma de nuestras obras quedará. Solo lo que Dios confirma. Por eso, hermano, si no reconocemos en primer lugar al Creador nuestro, al Creador del mundo y el Creador de las acciones al quien nosotros respondemos, no quedará nada. En nuestro epitafio sería muy feo que escribieran: Guillermo Green nació tal fecha, murió tal fecha y su vida fue inútil. Muy feo, ¿verdad? Nadie quiere vivir una vida inútil, que no quede nada. 80 años para que quede nada. Hermanos, nosotros como iglesia necesitamos colocar a todos los seres humanos alrededor nuestro delante del Dios creador soberano. Eso es lo primero. Y aprovechemos la pandemia y el hecho de que las personas posiblemente están pensando en la muerte. Están pensando en lo efímero de la vida, lo fugaz que es la vida, como la hierba de la mañana, la tarde ya se seca. Aprovechemos para que nosotros enseñemos lo que Moisés está dirigiendo a los israelitas a comprender, que Dios es soberano. Nosotros, nuestra vida es pasajera en este mundo. ¿De dónde vienen las impaciencias y las ansiedades, hermano? Cuando nosotros no reconocemos, cuando nosotros no aceptamos que Dios es el soberano en este mundo. Cuando nosotros no pensamos en eso y nosotros simplemente andamos como si nosotros fuéramos dueños de nuestras vidas, entonces, ¿qué pasa? Como el mundo nunca está como yo quiero que esté, las personas no hacen lo que yo quiera, las cosas no salen siempre como yo quiera, como el mundo en general nunca va a ser como yo quiero, entonces me lleno de impaciencia, me lleno de ansiedad, me lleno de enojo, me lleno de todo lo negativo. Por eso, hermano, es necesario no medir el mundo con criterios carnales. Recuerden, Moisés escribe esto en el desierto. 40 años largos los israelitas tuvieron que divagar por el desierto. Castigo de su desobediencia. Para ellos pareció mucho tiempo. Pero el israelita creyente debía medir esos 40 años y su vida en el desierto a la luz del Dios soberano, a la luz del Dios que para él 1000 años es como el día de ayer. Colocarnos humildemente en nuestro lugar, hermano. Eso es número uno. Pero segundo, en segundo lugar, debemos reconocer, en segundo lugar, no solamente Dios creador, sino Dios santo, justo y bueno. Nosotros debemos vernos a nosotros mismos a la luz de un Dios santo, justo y bueno. Versículo 8. ¿Dónde están puestas nuestras maldades, hermano? Cuando uno va leyendo, casi se espera que se diga, pusiste nuestras maldades delante de nosotros. Porque eso es grave. Cuando nos sacan los pecados y se lo ponen frente a su cara, no nos gusta. Nos da pena, nos da vergüenza.
Pero peor todavía lo que dice Moisés. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Es así. Recuerden lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, por ahí, donde dice, hay una tristeza del mundo, aquella tristeza de que, ay, me agarraron con las manos en la masa, ay, me descubrieron, qué torta. Hay una tristeza, pero dice Pablo, esa tristeza no conlleva la vida, no conduce a la vida. Esa tristeza más bien es de muerte, porque es una tristeza mía de que me descubrieron, de que no pude salir con las mías. Pero hay una tristeza que conduce a la vida, que se llama el arrepentimiento. Y eso es lo que Moisés dice. Mire, en segundo lugar, para que Dios sea verdadero refugio, hermano, no solo hay que verlo como el creador soberano, sino el Dios justo y santo, ante quien toda mi vida está expuesta, ante quien Él conoce mi corazón, conoce mis hierros, y ese término hierros implica aquellos pecados ocultos que Él sí ve. Todos nuestros hierros, todos nuestros pecados ocultos están delante de la luz de sus ojos. Esto es necesario, hermanos, para que Dios llegue a ser verdadero refugio de las personas. Nosotros no podemos presentar a un Dios, un diosito falso. Los diositos paganos son fáciles de complacer. Los diositos paganos y falsos son interesados, son dioses interesados. Y es fácil sobornarlos y complacerlos. El Dios santo, su carácter es santidad y justicia. Y lo único que acepta es un corazón contrito y humillado delante de Él, creyente en su Hijo que dio por nosotros. Hermanos, es sumamente importante que la iglesia hoy en día, en medio de lo que estamos, presente a este Dios justo y santo, que es misericordioso. Vamos a hablar de eso más ahorita. El Catecismo Mayor, pregunta y respuesta 76, define el arrepentimiento para vida. Ya Pablo dijo, hay una tristeza de muerte que no salva, pero hay un arrepentimiento para vida que dice así. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Pregunta y respuesta 76 del Catecismo Mayor. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, obrada en el corazón del pecador mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios, por la cual, debido a la visión y conciencia, no tan solo del peligro, sino también de la suciedad y odiosidad de sus pecados. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo hacia los penitentes, el pecador se conduele tanto por sus pecados, los odia a fin de abandonarlos todos, volviéndose a Dios, proponiéndose y esforzándose constantemente por andar con Cristo en todos los caminos de una nueva obediencia. Ese es el arrepentimiento verdadero, hermanos, que la iglesia necesita proclamar. No podemos dar un mensaje superficial, un mensaje solo de sobar la espalda de las personas y tratar de animar con palabras humanas. No, hermano, es el mensaje bíblico el único que nos lleve al Dios refugio verdadero. Y necesitamos un refugio, claro que sí. Entonces, hermanos,
nosotros todos nos encontramos en medio de estas circunstancias de la pandemia. Noticias vienen, noticias van. Hoy salió otro anuncio de la Organización Mundial de Salud diciendo que no recomiendan cierres. Yo no sé si ustedes tuvieron cierres en Quintana Roo. Aquí tuvimos cierres terribles. Aquí la gente está pidiendo no tener que pagar la placa del año porque no usaron su carro. Así de grave. Ahora, las noticias vienen, las noticias van, las noticias se contradicen, las noticias ponen histérica a toda la gente. Yo no sé, hermano, yo no sé si será dañino viendo tantas noticias histéricas si nos distraen de una noticia más importante. La noticia de que hay un Dios soberano, creador en el cielo, y ese Dios es santo y justo, y yo tengo que presentarme delante de Él. Con o sin COVID-19, todos vivimos y nos presentaremos al final ante este Dios, con o sin COVID. Es posible no morir de COVID e ir al infierno. Y es posible morir de COVID, pero ser recibido del Señor en el paraíso. Entonces, hermanos, ¿es la iglesia la única institución encargada con el mensaje más importante del virus? Y en medio del virus, es muy bueno que nosotros conversemos con las personas y nos recordemos todos nosotros, los hermanos de la congregación, y ya los que están fuera de la iglesia, conversar sobre las cosas aún más importantes. Y yo no quiero minimizar las consecuencias, no quiero que nadie me malentienda, por favor. Si hay hermanos que perdieron su empleo, la iglesia debe intervenir. Claro que sí necesitan ayudar con buscarles trabajo, con ayudarles con la comida y las cosas básicas de la vida. No quiero que me malentienda nadie. Lo que estoy diciendo es que en todo momento, y Moisés está hablando a un pueblo que estaba en el desierto con condiciones feas, por decirlo así. Eran condiciones feas. Se quejaban a cada rato. A veces se quedaban sin agua, a veces otras cosas. Y Moisés no se enfoca en las otras incomodidades. Lo lleva directo a enfrentarse con el Dios soberano, su creador, que no solo es poderoso y eterno, sino es santo y justo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer? Y aquí son cuatro cosas. Primero, versículo 12. Al conocer el poder de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios y el furor de Dios, ¿qué hacemos, hermanos? Versículo 12 dice, y yo creo que esto es lo único que podemos hacer. Dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué tremendo, hermanos. Meditemos un momento sobre ese versículo. Enséñanos a contar nuestros días. Moisés ya dijo cuántos eran, 70 años, 80 en los más robustos, que sigue siendo el promedio de vida hasta nuestros tiempos. Dice Calvino, y Clear está traduciendo los Salmos de Calvino. No hemos llegado a Salmo 90 todavía, pero en la página de Clear están
ya hay varios comentarios sobre los salmos de Calvino y sigue siendo mi comentarista favorito. Yo sí soy discípulo de Calvino. Aquí bromean conmigo los de CLIR que yo sigo a San Calvino. Lo que pasa es que Dios le dotó de una gran sabiduría. Dice Calvino en relación a este versículo, qué curioso dice. Los hombres han medido la tierra. En el tiempo de Calvino, recuerde, Galileo, etcétera, estaban perfeccionando la astronomía. Por eso Cristóbal Colón, antitos de Calvino, sabía que la tierra era redonda. Ya habían hecho cálculos de la circunferencia de la tierra. Dice Calvino, qué raro. Los hombres han medido la tierra, han medido la distancia a la luna, pero no saben contar hasta 70. Dice, hasta los niños saben contar. Y llegamos a adulto y se nos pierde la facultad de contar hasta 70. Yo tengo 62 años, me quedan 8 años para llegar a 70. Para llegar a 80, si Dios le place, unos pocos más, pero no más. Moriremos. Y la verdadera sabiduría acepta el hecho que moriremos. Y la verdadera sabiduría de que habla el versículo 12, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? Es saberme humillar ante este Dios creador, el Dios justo y santo. Acepto mi condición de mortal. Acepto mi condición de mortal. Muchas personas no quieren. A mí me han dicho, ay hermano, pero ¿por qué va a hablar de la muerte? Es morboso, no hablemos de eso, hablemos de otro tema. La gente no quiere hablar de su muerte, porque creen que hoy no mueren, y mañana tampoco, y está muy lejos. Bueno, si Dios nos da larga vida, está lejos, pero tarde que temprano viene la muerte. Tarde que temprano a todos viene la muerte. Entonces el primer paso que dice Moisés, porque recuerde que Moisés nos lleva paso a paso hacia el refugio. Ese es el punto. Y nosotros no podemos tratar de tener atajos, hermanos. La iglesia no puede, es peligroso tratar de proveer atajos al ser recibido por Dios, nuestro refugio. No podemos. Es peligroso y mucho en nuestro continente de Latinoamérica, mucho daño se ha hecho porque la iglesia promovía un mensaje superficial, un mensaje rapidito, un mensaje medio humanista, bonito. No podemos. Este salmo es fuerte, porque es la verdad. Y la verdad, hermanos, la verdad penetra. La verdad entristece primero. La verdad del evangelio entristece primero para llevarnos realmente a lo hermoso de la gloria de Dios. El segundo paso, versículo 13, hermano. Este es el verdadero arrepentimiento en palabras de Moisés. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. Ya hemos dicho, hermano, que el verdadero problema del hombre, ese es el arrepentimiento sincero, ¿verdad? El verdadero problema de los hombres, hermanos, es que hay un Dios santo en el cielo ante el cual nos presentaremos. Ese es el problema que tiene la raza humana. Los demás problemas que tenemos son minúsculos ante ese problema. El problema es que somos pecadores. Y Él es santo, 3 veces santo y fuego consumidor. Entonces Moisés nos conduce. Primero, yo acepto que soy mortal. Segundo, pido que Dios se aplaque su ira. Aplácate, Señor, para con tus siervos.
Esto es lo que habla nuestra confesión, nuestro catecismo, cuando dice, nos dolemos, nos entristecemos, odiamos, aborrecemos nuestro pecado. Y clamamos al cielo, perdón, Señor. El tercer paso, qué lindo, versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana sácianos de tu misericordia. Ese concepto de ser saciados tiene una larga historia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ustedes se acuerdan lo que pasó en Meriba y Refidim, ¿verdad? Cuando apenas cruzaron el Mar Rojo y se quedaron sin agua, murmuraron contra Moisés, ya lo iban a matar. Y Moisés clama a Dios y Dios le ordena a Moisés llevar la vara, llamar a los ancianos, ponerse sobre la peña y golpear la peña, porque Dios dijo, yo estaré. Yo casi pienso que la nube de gloria bajó sobre la peña, hermano. Porque ¿cómo sabía Moisés y los israelitas que Jehová estaría delante de él sobre la peña si no fuera visiblemente la gloria de Dios que bajó? Y cuando Moisés golpea la peña que había sido poseída por la gloria de Dios, ¿a quién estaba golpeando? A Dios. Sale agua de vida porque alguien debía llevar las ofensas de esos murmuradores. O morían los israelitas o Jesucristo cargaba el castigo. Y Pablo lo interpreta de esa manera. En 1 Corintios 10 dice, la roca era Cristo. Y le seguía por el desierto. Claro, ¿cuántas veces tuvo Jesús que intervenir en la persona de Moisés, los mediadores, los sacerdotes, Aarón, por las ofensas de ese pueblo? ¿Y sabe por qué Moisés fue castigado por golpear la peña la segunda vez, hermanos? Pobre Moisés, yo muchas veces pienso, cuando yo era niño y leía esa vez que más adelante Dios le dice, hable a la piedra, a la peña, y Moisés, encolerizado con los israelitas, llega y como la primera vez había golpeado la peña y salió agua, llega con la vara también y otra vez pega. Y por ese delito Dios no lo dejó entrar a la tierra. Y yo siempre decía de joven, pero qué grave, uy, si yo hubiera hecho lo mismo. Y qué duro Dios de no poder permitir a Moisés entrar por ese pequeño pecado. Decía yo, no, hermano, ¿sabe que era grave? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo sufrió una vez por todas. Jesús no sufre una y otra vez, como enseña la misa católica. Ese hecho derriba el argumento de un sacrificio continuo de Roma, porque Jesús sufre una vez por todas. Y Moisés, al volver como a castigar a Dios, fue grave su ofensa. Aquí, hermanos, sácianos, dice Moisés. Él conoció el saciarles del agua que Dios había dado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo retoma este concepto. ¿Se acuerda cuando conversa con la mujer samaritana? Él dice, si usted supiera el agua que yo le daría, me pediría a mí agua de vida, agua eterna. Y ella pide y la recibe porque se convierte. Este término que Moisés utiliza de mañana
de mañana, sácianos de tu misericordia. Gesed es el término de tu gesed, y el lunes pasado mencionamos esto. Ese término es tan rico que necesitamos toda una frase. La fidelidad, la misericordia, la veracidad de Dios, su gracia inmerecida, fiel y verdadera, en un solo término chiquitito hebreo. Pero Juan interpreta a Jesucristo como esta verdad, es como este cumplimiento en quien nos saciamos cuando dijo, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, está diciendo Gesed, lleno de Gesed, lleno de gracia y verdad, y Él es el que nos sacia a nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa aquí? Versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Ya no están nuestras ofensas delante de Dios. Ya no están nuestros hierros ante la luz de su rostro. Ahora, hermanos, la gloria de Dios desciende sobre nosotros. La obra de Dios nos cubre. Nuestras ofensas se han desaparecido y hemos sido saciados de misericordia y de gracia, ya no de aflicción. Y Dios es nuestro refugio. Dios nos sacia dentro de su protección, dentro de sus brazos, debajo de sus alas nos cubre. Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, quisiera leer cómo Pablo refleja esto. Yo creo que Pablo básicamente está pensando en esto mismo. En 2 de Corintios capítulo 4, oiga lo que dice Pablo. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aparezca la luz de tu gloria, dice Moisés. Y dice Pablo, apareció en la faz de Jesucristo. Y Dios resplandece en nuestros corazones. Entonces el cuarto paso, ese es el tercer paso. ¿Qué era el tercer paso? El tercer paso es que Dios nos sacie. Que Dios nos sacie, que es la salvación. Y el cuarto paso es bonito, versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esto es confiar que Dios confirmará lo que nosotros hacemos para su gloria. Esto es sumamente esperanzador, hermano, porque vea, y eso podemos también conversar con las personas en nuestro derredor. Una buena forma de evangelizar y de llevar el evangelio, decir a las personas, ¿qué quiere dejar en este mundo cuando usted muera? No sé, ¿verdad? Quisiera dejar, no sé, una buena reputación, quisiera dejar hijos buenos, quisiera dejar un negocio para los que me siguen, no sé, ¿qué diría la gente? Hermano, solamente, si Dios y su misericordia nos ha tomado, solamente si estamos dentro del refugio de Dios y solamente si Dios confirma nuestra obra, es que habrá, después de que muramos, habrá obra establecida. Todo cristiano, si quiere que Dios confirme, si usted es padre y madre, usted quiere que tu fe continúe en sus hijos. Todo cristiano quiere que su labor en la iglesia
Deje fruto. Todo cristiano que haya compartido el evangelio con algún vecino, algún familiar que no conoce a Cristo, quiere ver a esa persona en el cielo un día. Y todo cristiano que haya dado testimonio en la sociedad, ante la política, en la economía, en la escuela, la universidad, donde usted quiera, quisiera que sus palabras den fruto para la gloria de Dios. Por eso tanto, hermano, tanto es importante el orden de ese salmo. Porque no se puede pedir versículo 17 antes que caminar del versículo 1 y por todo el salmo. Necesario reconocer al Dios soberano, poderoso, eterno, y mirarnos ante Él, compararnos ante Él, lo que somos, pequeños y pasajeros. Compararnos con el Dios santo que conoce nuestras ofensas y maldades. Arrepentirnos delante de Él con mucha humildad. Creer en Él para que nos sacie Él de su misericordia, su gesed. Y confiar. Al obedecer gustosamente, felizmente, conociendo la palabra de Dios, estudiándola, enseñándola en nuestros hogares, en nuestras escuelas, confiar que Dios confirmará la obra de nuestras manos. La iglesia tiene un mensaje para la sociedad en medio de la pandemia, ¿cómo no? Mensaje sumamente importante, hermano. Y nosotros podemos ofrecer un verdadero refugio, pero necesitamos hacerlo como Dios lo hace, en el orden que Dios lo hace. Y Salmo 90 nos provee un excelente marco para presentar y ofrecer el Dios refugio. Ahorita nuestro mundo convulsionado, caótico, en algunos desesperándose. Vamos a orar. Padre, gracias por Salmo 90 y tu siervo Moisés, que nos encamina de esta manera tan sabia, tan completa, para llegar, oh Dios, a saber honrarte y tenerte como refugio nuestro. Oh Dios, oramos por nosotros mismos, ayúdanos a nosotros mismos a asimilar este mensaje. Y oramos por nuestras iglesias, permítenos, Señor, por favor, ser efectivos en saber presentarte a ti, el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios justo y bueno, y el Dios que sacie con misericordia en Cristo Jesús, al que se acerque en arrepentimiento y fe. Padre, ayúdanos a llevar este mensaje esperanzador, un mensaje sólido, un mensaje verdadero. Ayúdanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Quiero simplemente mencionar, hermanos, algunos de los libros que mencioné la vez pasada. Sobre cosmovisión, yo recomendé estos dos. Reina, ¿usted quiere acercar la cámara o se ve? Estos dos por Peter Jones. Ajá. Estos dos están disponibles en la página nuestra. Estos se tratan de una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Y yo los recomiendo bastante. Luego, Lear ha editado una versión de los estándares de Westminster que contiene confesión, dos catecismos, el orden original, y la ventaja de esta obra es que todas las notas bíblicas las trae, voy a presentar la mía, Reina, las trae
acérquese. Las trae en la página para que usted no tenga que andar su Biblia. Mire que las notas están escritas en cada página. Cada artículo trae sus citas bíblicas ya aquí mismo. Y así para todos, para los catecismos y la confesión, todo tiene las citas bíblicas anotadas. Y luego, CLIR está proveyendo, puede echarse para atrás. CLIR está publicando una serie de, eventualmente creo que son 7, para jóvenes, para la educación eclesiástica para los jóvenes. Y esta serie es súper bueno, hermano. Doctrinas de la Gracia, hay 2. El precio de pertenecer, es un estudio de doctrina del Catecismo de Heidelberg. La fe de nuestros padres, sobre la confesión belga. La Iglesia Viva de Cristo es un tomo sobre historia de la Iglesia. Y estos manuales están disponibles en la página de CLIR. Entonces, con muchísimo gusto tenemos varios recursos. También hay para adultos, pero estar aparte, ¿verdad? Y usted puede surfear la página. Entonces, no sé si hay preguntas en esta noche. Podemos abrirlo a preguntas, hermano. Bien, vamos a tener el periodo de preguntas. Gracias, Pastor, por presentarnos, Pastor Guillermo, por presentarnos los libros por ahí. No se oye. Ahí está. Recuerden a los hermanos que están ahora tomando estas conferencias con el Pastor Guillermo Green al final de las conferencias, a todos los que pues hayan estado puntuales y de principio y fin de las conferencias. Y también los que hayan estado participativos van a tener alguno de esos libros que el pastor pues ya presentó de manera gratuita, a modo de regalo, por haber permanecido y estar muy pendientes. Gracias, Pastor Guillermo, por habernos presentado los libros. Y bueno, vamos a escuchar a algún hermano, alguna hermana de las que está presente que quiera hacer alguna pregunta. Es el momento, por favor. Hermano Toniel, buenas noches. Buenas noches, hermano Pedro de Cozumel. ¿Tiene alguna pregunta? Adelante. Sí, un comentario. Sí. Adelante, el pastor Grimm. Sí, hermano. Mire, buenas noches, pastor. Mire, creo que una de las cosas que yo he visto a través de esta pandemia, creo que la iglesia que somos nosotros, creo que hay momentos que le hemos tenido más miedo a la pandemia que a Dios mismo, sabiendo de que Dios es más grande que la pandemia. Pero sin embargo, a través, usted mencionó algo de los chats y todo eso se empezó a bombardear todo sobre la pandemia. Pero sin embargo, también hubo bombardeos también sobre las iglesias, sobre las lecturas bíblicas. Hubo una competencia, pero desafortunadamente hay momentos, hasta yo en lo personal lo admito, no voy a mentir ante Dios y ante mis hermanos, de que hubo momentos de que, chispa, les digo, ¿cómo es posible de que esto me gane? Me gane la ansiedad al principio de buscar qué es lo que ocasiona la pandemia hoy, mañana, de noche, tarde y noche, hasta que llegó un momento de que, chispa, les digo, eso no puede ser. No puede ser que la pandemia me afecte más en mi vida de lo que es mi gran Dios, que ha sido grande en mi vida. Entonces, ese es mi comentario, hermano, lo digo con toda sinceridad. Creo que no solo a mí me pasó, creo que a varios hermanos. Ese es mi comentario, hermano, Pastor Game. Amén.
Gracias, hermano Pedro, de ahí de Cozumel. ¿Algún hermano, hermana, algún pastor, anciano de iglesia que quiera hacer alguna pregunta? Es el momento. Los hermanos elaboran la pregunta. Quisiera preguntar, Pastor Guillermo, es interesante la manera en cómo usted desarrolló en esta ocasión el Salmo 90, sobre todo la parte del refugio. Y creo que a veces, como creyentes, como hijos de Dios, pues damos por sentado que estamos en ese refugio o algo así como la cobertura de Dios, ¿no? Y nos sentimos a veces así, como que realmente estamos protegidos, ¿no? O no sé, porque a lo mejor se ha distorsionado ese concepto, dice, ¿no? Estamos bajo la cobertura de Dios o bajo la protección de Dios, que nada nos va a pasar, ¿no? Sin embargo, el salmista no iba en ese sentido, creo, sino el salmista, en este caso Moisés, va en el sentido de que reconozcamos más que nada la santidad, el poder, la grandeza, la majestuosidad de ese Dios que realmente es el Dios creador del universo. Entonces mi pregunta es, ¿necesitamos realmente, antes de sentirnos seguros en ese refugio, compararnos, como usted dice, comparar nuestra fragilidad humana? Porque creo que antes de la pandemia nos sentíamos como que dueños de la vida, pero ahora como que ya no estamos seguros si ese refugio sigue siendo realmente real o ya también se nubló esa parte y ya nos da miedo decir, como dijo el salmista en el Salmo 90, ¿verdad? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Sigue siendo ese refugio, desde su perspectiva, Pastor Guillermo, sigue siendo real para el pueblo cristiano? Porque el tema dice la respuesta de la iglesia ante la pandemia. Si nosotros no damos una respuesta confiable a las personas, entonces, ¿de qué refugio estamos hablando? Esa es mi pregunta, no sé si se captó. Sí, hermano, es importante estas observaciones. No leí, no remaché versículo 3, donde Moisés dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Lo que estamos viendo es que Moisés afirma, Dios fue refugio de Abraham, Isaac y Jacob, y su pueblo lo sacó de Egipto. Dios fue refugio, ¿no? Sin embargo, es posible violar, abandonar, traicionar el Dios verdadero. Mi esposa y yo estamos leyendo Deuteronomio para nuestros devocionales diarios. Y está claro, Moisés inclusive predice que el abandono del pueblo y el castigo, el destierro de su pueblo. Entonces, hermanos, mire, yo creo que la pregunta es sumamente importante. Y le devuelvo la pregunta. ¿Está la iglesia en Quintana Roo presentando al Dios refugio de la Biblia? Ahora, Dios es refugio y Dios sacia con Gesed, con Jesucristo, pero de las formas que Él establece, que es el reconocimiento del Dios soberano, el reconocimiento del Dios santo y el acudir en arrepentimiento sincero y fe a Cristo Jesús, que es el único que sacia. Entonces podemos tener la seguridad que Dios confirmará nuestra obra. En el mundo hay riesgo. Si en los más robustos hasta 80 años y hay accidentes y hay enfermedades y morimos hasta antes de ese tiempo, eso no se quita. Somos como la hierba del campo, en la mañana es y en la tarde se secó, ¿verdad? Nosotros no estamos garantizando a ninguna persona vida eterna en este mundo. Y tal vez con esa idea que vos dijiste de que estamos amparados, estamos
cubiertos. Tal vez hemos dado un mal concepto de que usted vaya a ser eterno. Y la iglesia no puede decir eso. No vamos a ser eternos aquí en la tierra. Lo que ofrecemos como refugio es que nuestros pecados son borrados por Cristo Jesús y estamos en manos del Dios eterno para morar con Él eternamente. Los años que Él nos dé aquí y sobre todo por la eternidad. Y si estamos ofreciendo algún otro tipo de refugio, no es el refugio del Dios bíblico, es otro invento nuestro. Entonces esa pregunta es muy importante. Sí. Gracias, pastor. Muy, muy bien, muy bien. Me aclara un poco más el asunto, exactamente. Sí, aquí tenemos, creo que una especie de pregunta porque tiene un cómo con acento. Dice el hermano, ¿cómo debemos de trabajar con aquellos que no sienten ese anhelo de poder dejar huella mediante la exposición de la palabra de Dios? Ya que hablaba de cómo que como cristiano debe ser un anhelo predicar la palabra, sobre todo en este momento que la iglesia debe tener más presencia en la sociedad. Esa es la pregunta. No entendí la primera parte. ¿Cómo debemos de trabajar con aquellos que no sienten ese anhelo? Le voy a recordar algunas cosas para que, de dejar huella mediante la exposición de la palabra de Dios, ya que hablaba que como cristiano debe ser un anhelo predicar la palabra, sobre todo en este momento que la iglesia debe tener más presencia en la sociedad. Hablando de los miembros de la iglesia, más que todo, sería la Sí, idea. creo que de los que predican, se está refiriendo a quienes predican, que no les interesa dejar huella mediante la palabra de Dios. Bueno, el presbiterio debería sacarlos del púlpito. Para empezar, ¿no? Okay. Contestó el pastor. Es que todo predicador toma un voto ante Dios y su iglesia de que va a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y si no le interesa eso, jamás debería estar. Entonces, el culpable es el presbiterio. Contestó el pastor como un reformador así directo, ¿verdad? Deberían sacarlo del púlpito. Gracias, sí, pastor Otoniel. Hay una pregunta más, pastor Wimmer. Sí, el pastor Neri quiere intervenir ahorita. Perdón, adelante, pastor Neri. Bueno, es comentario, creo que me incluyo también. Creo que nuestras convicciones acerca de ese Dios santo, justo y eterno, nos falta mucho por conocerlo, y por eso creo que son esos grandes problemas que tenemos. Hasta que lleguemos a conocer ese Dios justo y eterno, tal como es. Me encanta el pasaje de Daniel, capítulo 3, versículo 17, cuando estos tres jóvenes iban a ser echados al fuego, y ellos contestaron: aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Creo que este virus, que es tan insignificante, hizo temblar a muchos, y nos escondimos, pero necesitamos conocer más a ese Dios y ese refugio que está ahí preparado, esperándonos nada más, e invitar a la iglesia a confiar más en Dios. Adelante. Amén. Pastor Guillermo, el hermano Neri González es el presidente del presbiterio. Él es el que va a empezar a sacar los que no sienten anhelo por predicar la palabra. Él es el presidente del presbiterio. Hola, buenas noches. Buenas noches, pastor Lin. En lo personal considero que el conocimiento está y se predica bien desde el púlpito y hoy en día desde las plataformas digitales. Yo considero que el problema real está en la manera práctica, más allá del conocimiento, el conocimiento intelectual. Hoy la iglesia, es decir, cada uno de nosotros,
ese conocimiento lo debe de llevar a la práctica. Y en primer lugar, para con su familia, los que tiene en su casa lo más cercano, su iglesia local. Y después va con los vecinos, con los más cerca. En ese tiempo que estamos confinados todavía, no nos dimos a conocer como iglesia, pero no como una institución o presbiteriano, sino como un discípulo de Cristo. ¿Cómo nos dimos a conocer a que no conocen a Jesús? Hay mucha necesidad, hay mucha, de una manera fácil. Y como decía San Agustín, sin ir con la palabra, con la Biblia debajo del hombro, sino con una manera sutil, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, donde está la necesidad. Hoy la iglesia o cada uno de nosotros, eso es lo que nos ha hecho falta o nos está haciendo falta. Salir o no salir, en este caso que no pudimos salir, no podemos salir de nuestras casas, pero tenemos a nuestros vecinos al lado. Hoy que vivimos achocados en las ciudades, que tenemos a los vecinos, abrimos nuestra puerta y ahí están. No los conocemos, no sabemos quiénes son, y si no hacemos eso, que es lo primordial, cómo hablarles del evangelio de una manera práctica, sencilla, que ellos puedan comprender el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, hermano Eduardo de la Cruz. Adelante, hermana Anita. Bueno, hace un momento se mencionaba el pastor Neri del virus que tenemos ahora. Yo puedo entender que tampoco podemos pasar desapercibido lo que está pasando. Es un virus importante, grande, que hace daño al hombre, pero también tenemos que reconocer que no es más grande que Dios. Que este virus nos trajo temor y nos trajo impaciencia. Entonces, mi pregunta es para el pastor Grimm, que esa impaciencia, esa ansiedad, ese temor, todas las emociones que vinieron junto a nosotros, él comentaba que viene cuando no reconocemos al Dios soberano. Entonces, eso a mí me llama la atención cuando dice que no reconocemos al Dios soberano, pero también entiendo cuando dice la Biblia que Dios conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Entonces, al entender esto, a lo mejor estoy entendiendo mal algunas cosas. Entonces, los que tenemos ansiedad y algunas emociones que nos trajo la pandemia, ¿no tenemos al Señor? Esa es mi pregunta, o esa es mi duda. Gracias, hermana. Muy buena pregunta. Mire, yo no soy médico, así que yo no he tomado ningún juicio en cuanto al virus. El virus es una realidad, el virus ha matado gente. Trato de ser justo y con criterios críticos inteligentes, viendo todo el panorama, ¿verdad? Como líder de la congregación he tratado de comunicar noticias justas. Muchas veces los medios tergiversan, etc. Ahora, en la vida hay riesgo. Nadie sabe cuánto va a vivir. Hay realmente las cifras mundiales son más altas de que yo muera atropellado por un carro que por el COVID. Eso no lo sabíamos al principio de la pandemia, ¿verdad? Todos nos asustamos y nos preocupamos y etcétera. Pero yo creo que tú levantas una pregunta importante, pero creo que tiene que ver con definición. Una cosa es tener precaución correcta, humana, por los hijos, por los familiares,
Pero otra cosa es caer en la impaciencia, lo que la Biblia denuncia, ¿verdad? La impaciencia, la ansiedad, el afán. Baste cada día su propio afán, dice Jesucristo, porque cuando yo me afano en el sentido negativo por el día de mañana, estoy tratando de jugar de Dios. Y yo creo que es aquí donde Moisés sienta las bases. Hay un Dios soberano todopoderoso. Yo no soy eterno, ya me dijo, yo no soy eterno, solo Él es eterno. Y solamente dentro de descansar en Él y encomendar mi vida a Él tranquilamente, puedo conocerlo como refugio y puedo saber que va a establecer la obra de mis manos cuantos años sea, ¿verdad? Entonces, posiblemente es un asunto, hermanas, de definiciones, ¿verdad? Pero impacientarme, afanarme de forma negativa, llegar a un extremo de preocupación de modo que me anule mi trabajo productivo, eso sí es no confiar en el Dios soberano en cuyas manos estoy. Entonces, hay una preocupación humana correcta. Ninguna madre sería responsable si no se preocupara que su niño no se lanzara a la calle cuando están pasando los buses. Eso sería un absurdo. Hay una preocupación, etcétera, correcta, que es ser mayordomo de las cosas que Dios nos ha dado. Pero hay una impaciencia que quiere sujetar el mundo a mis deseos. Y eso es pasarse la línea y tratar de jugar de Dios y no sentir calma, paz y aceptación de nuestro Dios soberano. No sé si respondí a su pregunta, hermana. La pregunta es, pastor, porque, por ejemplo, yo tengo un mal en mis pulmones y entonces yo estoy encerrada. Sí. He salido una que otra vez, pero no porque estoy encerrada, digamos, el más tiempo posible, no comparto. Ahí están los medios electrónicos que Dios nos ha dado. Uh-huh. Y en momentos hay temor, pero lo que yo entiendo es que no me invada el temor, que no me gane. Eso es lo que estoy entendiendo de sus palabras. ¿Así es? Claro. Eso es como si yo fuera, qué sé yo, de hecho, mi piel es bastante blanca y mi padre padeció de cáncer de la piel. Yo tengo algunas escamas aquí que no sé si ya es principio de cáncer de la piel. Sería irresponsable no ponerme el sombrero cuando yo salga al sol. Es prudencia. Usted está totalmente dentro de la prudencia cristiana, ¿verdad? Cuidar su salud. Y si es posible de que usted se contagie, tiene precondiciones, es correcto que usted se cuide. Ahora, eso para no meternos en toda la realidad del virus, qué tan contagioso, cuántos van a morir, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguna cosa pecaminosa, cuidarnos. Eso más bien Dios lo manda. Gracias. Gracias, hermana Anita, gracias, pastor Guillermo, por sus respuestas. Bien, creo que... una más, pastor Otoniel, una más. Ok, ahí está, adelante. Quisiera, igual que el pastor me confirme, pastor Guillermo, de acuerdo a lo que usted mencionaba en la lección del lunes pasado, desde luego que esta pandemia vino a derribar muchos ídolos que había en nuestro corazón, y es seguro que es así. Dios derribó muchas cosas a las que estábamos ocupados y que eran quizás nuestras agendas principales, disfrazadas tal vez de que estábamos buscando a Dios sinceramente. El Salmo 90, desde luego, nos habla de una fragilidad de la vida humana. El salmista reconoce que nuestra vida es demasiado corta en comparación a la eternidad de Dios.
Y la solución, como usted decía en el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, que nos ocupemos en las cosas que realmente conciernen a reconocer a ese Dios soberano, a ese Dios santo, porque desde luego no estábamos llenando nuestros corazones de esa correcta sabiduría. Y en el versículo 13 me llama la atención porque dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplaca y aplácate con tus siervos, porque creo que Moisés está escribiendo este salmo porque está viviendo una realidad. Por ahí algunos comentaristas dicen que posiblemente esto lo escribió cuando vio que en el desierto estaban muriendo los que no entraron a la tierra prometida. No lo sé si es así, pero él estaba viendo o reflexionando acerca de la fragilidad humana y nos invita desde luego a traer cosas que nos den sabiduría a nuestro corazón, en ocuparnos en cosas que realmente nos den esa sabiduría divina. Pero dice en el versículo 14, vea esto, de mañana sácianos de tu gesed, de tu misericordia. Wow, eso es impresionante. Sácianos de tu misericordia de mañana, o sea, amén. Comienza desde muy temprano, Señor, porque al ver toda esta mortandad, al ver todo este virus que no se va, nuestro corazón tiende a apachurrarse más si no estamos centrados en la santidad de Dios, en la grandeza de Dios. Y dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y luego dice el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Hay algo de tristeza, hay algo de pesadumbre por ahí en el corazón, pero él está diciendo, Señor, que ese gesed no deje de fluir en nuestras propias vidas, sobre todo ahora. Creo que nos acostumbramos tanto al concepto de la misericordia y lo vemos como algo ya obligado de parte de Dios, pero creo que, como usted decía, esa palabra de gesed lleva un significado más profundo que nos haría solamente querernos meter en ese refugio de Dios, en estos tiempos en el cual estamos padeciendo como creyentes y también como seres humanos. Nada más, si es así, el pastor confirme o algún detalle o algo que yo no esté percibiendo adecuadamente, porque digo, me gustaría compartir este salmo, pero bien. Concuerdo, 100%. Así es, hermano. Gracias, pastor, gracias. Ahora sí, pastor Otoniel. Gracias, pastor Wimmer, le agradezco. Bueno, ahí creo que hay un comentario más, ¿verdad? Del hermano Eduardo de la Cruz. Una pregunta. Ya lo compartió Okay. De manera verbal, lo hizo personal, sí. Correcto. Ya está resuelto. Bueno, pues creo que son todas las preguntas, son las 8:18, ya terminamos el tiempo y pues agradecemos a cada uno de ustedes por haber permanecido con nosotros hasta este momento, principalmente al pastor Guillermo Green que comparte su tiempo, estas enseñanzas bíblicas con nosotros. Le agradecemos de corazón y esperamos en Dios que la próxima semana en el mismo horario podamos conectarnos nuevamente y poder edificarnos con este salmo que hemos leído, ¿verdad? Tal vez muchas veces, pero que hoy pues viene a refrescarnos todavía el pastor Guillermo Green con estas palabras. Es algo muy bueno y edificante. Bien, los esperamos la próxima semana en el mismo horario y vamos a hacer una oración ya para cerrar este tiempo. Voy a invitar al pastor Neri, al presidente de nuestro presbiterio, no sé si se encuentra todavía por ahí. Pastor Neri, si nos despide en oración, por favor. Sí, claro que sí. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, noche. Te agradecemos porque tu misericordia es grande todos los días con nosotros. Gracias por la vida del pastor que ha compartido esta enseñanza para todos nosotros de aquí en nuestro presbiterio del Norte de Quintana Roo, por los pastores, por los ancianos, los candidatos que están pendientes. Te pedimos que tu Espíritu Santo aviva nuestros corazones, nuestras mentes para seguir adelante firmes con esa convicción de que tú eres el verdadero Dios, que estás por encima de todas las cosas.
Gracias porque hasta ahora tu mano está extendida, manifestándose a cada familia, cada persona. Y bendice la familia, a nuestro hermano Guillermo Grimm, su ministerio en el lugar donde él está en estos momentos. Bendice su salida y su entrada. Padre, que tu gracia, tu misericordia, tu amor sea abundante cada día en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.